invitar que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 10. Lucas 11, verso 10 al 13. Dice la Escritura: porque todo aquel que pide, contésteme, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, quiero que ponga mucha atención en la última pregunta. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo voy a hablarte de un tema que el Señor puso en mi corazón, que se llama el continuo clamor por la obra de Dios. El continuo clamor por la obra de Dios. Este pasaje que leímos, nosotros encontramos, podríamos decir, 3 palabras imperativas en griego y 3 respuestas imperativas también. Pero las 3 palabras imperativas son pedir, buscar y llamar. Estas 3 palabras conjuntas nos están transmitiendo la idea de una oración o de un clamor continuo. No es algo diferente. Pedir, buscar, llamar, nos están invitando a orar continuamente, a clamar continuamente, a persistir llenos de fe. Lo mismo lo vemos en las palabras de respuesta: hallar y abrir, que nos puede dar con seguridad que Dios va a responder esta oración o este clamor continuo que hagamos a Dios. Pero vamos a ver, mis hermanos, que este clamor continuo por la obra de Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo que debemos de pedir continuamente? Jesús aquí nos está animando a ti y a mí que oremos, que clamemos continuamente, y que este clamor continuo no sea por nuestras cosas, no sea por nuestros anhelos o por nuestros deseos o por nuestras necesidades incluso, sino sea por la obra de Dios. Muchas veces oramos, pedimos y pedimos, como dice Santiago capítulo 4 verso 3, que dice: pedid y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Muchas veces pedimos: Señor, que me den un aumento de sueldo, Señor, un mejor trabajo, Señor, me quiero ir de vacaciones, no sé, a París. Ahora, aquí hay algo importante en el tema, ¿no? Un clamor o un continuo clamor por la obra ¿de quién? De Dios. Y cuando digo por la obra de Dios, quiero aclarar, porque cuando estoy hablando de la obra de Dios, no quiere decir que la oración está centrada en lo que necesitamos. Tampoco está centrada la oración en lo que muchos interpretan cuando se dice la obra de Dios, ¿verdad? Porque algunos interpretan un continuo clamor por la obra de Dios, piensan: vamos a orar por un avivamiento. No, yo no estoy hablando de eso, ni tampoco por un mover de Dios en la ciudad o en nuestro país. No, más bien me estoy refiriendo, tal como el texto lo está diciendo, a la obra de Dios en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que el texto nos está diciendo: la obra de Dios en cada uno de nosotros por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando Jesús nos enseñó en los evangelios
hablar del Espíritu Santo, Él nos habló de lo importante de la obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Por ejemplo, yo quiero que me acompañe algunos textos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. Jesús dijo ahí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, ¿qué va a hacer Jesús? Rogaré. Ahí está la oración continua, el clamor continuo de parte de Jesús al Padre. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego después aclara diciéndonos quién es. El Espíritu de verdad, que se está refiriendo al Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, creyentes, le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? La mitad. Voy a volver a preguntar: ¿cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Si tú creíste en el Señor Jesucristo, si tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, en una respuesta el Señor te ha dado, para eso rogó al Padre, para que viniera el Espíritu Santo a tu vida. Pero ahorita vamos a ver por qué o para qué. Otro texto, ¿verdad? En Juan 16, versículo 12 al 14, Jesús nos vuelve a enseñar acerca del Espíritu Santo, su importancia. Juan 16, 12 al 14 dice ahí: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez el Espíritu Santo, Él nos guiará. ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu Santo? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vea, otra vez Jesús nuevamente nos habla de la importancia de la obra de Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y en este caso nos está diciendo que el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad de Dios. Conoceremos las cosas incluso que están por venir. El creyente, el cristiano, Dios le muestra, Dios le revela por medio de su palabra lo que va a suceder. No ignoramos lo que va a suceder. Sabemos que el Señor viene pronto. No se gozaron. Él viene pronto. Y el Espíritu Santo dice que le va a glorificar. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo en nosotros nos va a llevar a que juntos glorifiquemos a Dios, como lo hicimos hace un momento, ¿verdad? Pero esto es de todos los días, las 24 horas, que tú puedas glorificar a Dios. Ahí está la importancia del Espíritu Santo. Otro texto, Juan 16, versos 7 y 8. Por favor. Juan 16, versos 7 y 8. Dice: pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Por eso tú y yo un día fuimos convencidos de pecado. Por eso un día tú y yo fuimos convencidos en la justicia de Dios y dirigidos hacia ella, y fuimos justificados por Cristo. Por eso el Espíritu Santo nos convence y nos habla del juicio de Dios.
Un juicio que ya fue realizado para Satanás, pero un juicio que viene para todos aquellos que no le crean a Dios. Ahí está la función del Espíritu Santo tan importante. Jesús nos habló la importancia del Espíritu Santo. Ahora quiero que vayas conmigo a Hechos 1, versos 6 al 8, y vamos a ver un principio que Jesús les enseñó a sus discípulos muy importante acerca del Espíritu Santo. Hechos 1:6. Dice ahí: entonces los que se habían reunido le preguntaron. Ese mismo pasaje nos enseña que había reunido 120 personas. Aquí vemos, pues yo creo que más de 120, pero ahí estaban reunidos 120 personas esperando la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había hecho. Y entonces ellos que estaban ahí le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Pero verso 8, capítulo 1, nos comienza a hablar de esta obra del Espíritu Santo para lo que fue enviado. Y dice: pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos tienen el poder del Espíritu Santo? Si tienes al Espíritu Santo, tienes el poder, que eso vino a traer este poder. Una vez más, nos vuelve a enseñar Jesús la importancia del Espíritu Santo, su obra en nosotros. Ahora, los discípulos cuando se acercaron a Jesús le preguntaron, ¿verdad? Jesús ya había resucitado, estaba a punto de ascender al Padre y ya no iba a regresar físicamente. Era el último momento que lo iban a ver físicamente hasta su segunda venida. Y entonces los discípulos le preguntaron a Jesús por un evento futuro. Todos ellos eran judíos y ellos querían saber cuándo Jesús establecería su reino en la tierra y liberaría a Israel del imperio romano. Pero Jesús los exhortó con una advertencia, mis hermanos, que es para la iglesia de todos los tiempos. Una advertencia donde Jesús nos invita a cuidarnos de no centrarnos en el conocimiento de las cosas y los eventos futuros, lo que ha de suceder. Él no quiere que nos centremos en eso. No quiere decir que no podamos o no debamos estudiar acerca de esas cosas. Lo que Él no quiere es que nos centremos en eso, que la prioridad de nuestra vida no esté en saber esas cosas futuras. Jesús más bien llevó a sus discípulos y les dijo: yo quiero que ustedes estén centrados en la obra de Dios por su Espíritu Santo en sus vidas, porque el Espíritu Santo cuando venga va a traer poder. En primer lugar. ¿Y poder para qué? ¿Para qué ocupamos los creyentes, los cristianos, poder? Los cristianos fallamos. Cometemos errores. Los cristianos nos equivocamos. No hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Estoy equivocado? Es una verdad. Y es por eso que necesitamos este continuo clamor por la obra de Dios, de su Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo con su poder nos transforma. El Espíritu Santo con su poder nos cambia. El Espíritu Santo, mis hermanos, con su poder nos cambia para no fallarle, para no equivocarnos como lo venimos haciendo. Te pongo un ejemplo, Pedro.
Antes de recibir al Espíritu Santo, ya habían durado 3 años, habían conocido a Jesús, habían andado 3 años con Él, y sin embargo ese Pedro lo negó 3 veces. Ese Pedro le cortó la oreja a un centurión cuando apresaron a Jesús y no debía de hacerlo. Ese Pedro peleaba con los otros discípulos acerca de quién era el primero en el reino, y eso no debían hacerlo. Fallaban, como tú y yo fallamos, como tú y yo nos equivocamos, como tú y yo seguramente muchas veces no hacemos la voluntad de Dios. Por lo tanto, necesitamos al Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que clamar, pedir, buscar y llamar. Pedid, buscad, llamad. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a llamar? Jesús mismo nos lleva al final de ese texto de Lucas 11 y nos dice: ¿cuánto más vuestro Padre dará a sus hijos que le piden al Espíritu Santo? Ese clamor continuo, ¿por qué debe de ser, hermanos? Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que cambia, es el que transforma, es el que nos da valor, es el que nos impulsa para lograr los planes, los propósitos de Dios. Sin el Espíritu Santo, tú y yo no podríamos lograr nada. Es más, cristianismo sin Espíritu Santo no es cristianismo. Lo que Jesús nos enseña entonces es a ocuparnos de una manera continua, pidiendo por la obra de Dios en la vida de nosotros los creyentes. Muchas veces pedimos por tantas cosas, pedimos esto, pedimos aquello y estamos clamando a Dios, pero se nos olvida que tenemos que pedir por la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros en el trabajo, la obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y el Señor nos prometió que si pedimos, que si buscamos, que si llamamos, Él nos dará al Espíritu Santo. Los creyentes, mis hermanos, tenemos que entender. Los creyentes pasamos pruebas, pasamos tentaciones, luchas con el pecado que tratan de impedirnos el cumplir las instrucciones del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros amigos, y que por ello necesitamos la influencia del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes muchas veces en su vida familiar tienen problemas y dicen: híjole, mi hijo no entiende, mi hijo no comprende, y quieres corregirlo tú por tu cuenta y no funciona? Se pone peor la cosa. ¿Cuántas veces en lugar de querer tú cambiar a tu hijo, has doblado tus rodillas clamando continuamente por la obra de Dios en la vida de tus hijos? O en la vida de tu familia, o en la vida de tu esposo, o en la vida de tu esposa. Estás clamando: Señor, haz tu obra en mi esposo. Señor, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia, de juicio. Que lo convenza. Pero también convénceme a mí, porque según yo estoy convencido y llevo una vida que parece que no. Qué importante, mis hermanos, es que escuchemos las palabras del Señor y las apliquemos en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros? Él quiere que clamemos continuamente por la obra de Dios en nuestras vidas, y esa obra de Dios se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando tenemos ese clamor continuo por el Espíritu Santo? Te voy a dar nada más algunos puntos para que entiendas lo que sucede. Por ejemplo,
Este clamor continuo por la obra de Dios nos beneficia a nosotros, no a Dios. Tú eres el beneficiado por la obra de Dios, no Dios. Vamos a leer en Lucas 11:10, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Lucas capítulo 11, versículo 10. Mira lo que dice aquí. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y llama, y si llama es atendido. ¿Le da gracias a Dios por eso? Ahora, recuérdelo, cuando está diciendo que el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Ahora, la cosa es que no está diciendo aquí que el que confía en Dios recibe lo que pide. Yo estoy pidiendo por un carro nuevo. Yo estoy pidiendo por una familia nueva. Pero nueva ¿en qué sentido, no? Cuando dice aquí que el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido, está hablando del Espíritu Santo. Está ahí relacionando al Espíritu Santo. En esta versión se nos dice claramente el que confía en Dios. Cuando confía en Dios, cuando ora continuamente, cuando clama continuamente. Y si tú estás clamando continuamente por la obra de Dios, del Espíritu Santo en la vida de un ser querido, el Señor te dice que vas a recibir lo que pides, vas a encontrar lo que buscas y si llamas vas a ser atendido. Eso dijo Jesús. ¿Qué sucede cuando hay un clamor continuo entonces por la obra de Dios? Este clamor continuo por la obra de Dios, fíjense bien, también nos lleva a cambiar el corazón de nosotros y no el de Dios. A veces creemos que orar continuamente va a cambiar el corazón de Dios. No, mis hermanos, el corazón que cambia es el de nosotros. El que necesita cambiar es el de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos continuamente un cambio en nuestra vida, pero ese cambio en nuestra vida no se va a realizar si no estamos clamando por la obra de Dios en nuestra vida, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay muchas cosas muy importantes que el Espíritu Santo necesita hacer en nuestras vidas. ¿Cuántas veces dudamos? ¿Te ha pasado que has dudado? Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros para no dudar. Necesitamos un cambio en nosotros. Muchas veces, mis hermanos, mire, muchas veces estamos orando, pidiendo a Dios ahí, Señor, bueno, vamos a pensar que estamos orando bien, pidiendo por alguien. Ya no hablo de un familiar, a lo mejor te enteraste de un hermano en la iglesia, estás pidiendo la obra de Dios se haga en la vida de este hermano, ¿verdad? Pero muchas veces cuando tú estás orando, en tu corazón guardas cosas contra alguien, en tu corazón estás guardando ahí resentimiento, hay una amargura porque alguien te hirió, alguien te lastimó, no lo has perdonado. Y como Cristo nos dice, necesitas perdonar, necesitas que la obra del Espíritu Santo se haga en tu corazón para que entonces tu pedir, tu buscar y tu llamar esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque estás pidiendo por la obra de Dios. Y esa obra de Dios se debe de hacer primero en tu corazón. La Biblia dice en Mateo 6, verso 14 al 15. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre que está en el cielo.
Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo no sé cómo esté tu vida en este momento. Yo no sé qué guardes en tu corazón hacia alguien. Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Muchas veces nosotros podemos a lo mejor no tener nada en el corazón, pero algún familiar, algún hermano puede tener algo en su corazón contra ti y tú ignorarlo. Yo tuve mi hermano mayor por muchos años. En el pasado, mi padre, cuando éramos más chicos, cometió errores mi papá como papá y creó una rivalidad entre mi hermano mayor y su servidor. Yo no le hice nada, pero sin embargo, con el paso del tiempo, ya cuando conocí al Señor, yo me daba cuenta que Él guardaba cosas en su corazón contra mí. Y cuando ya me di cuenta, yo no me podía quedar, pues allá él es el que trae sus cosas. No. El Señor dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no tú. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y cuando te reconcilies, dice el Señor, ven y trae tu ofrenda. Y para poder reconciliarme con mi hermano, necesito que el Espíritu Santo haga la obra en mi corazón. Y a lo mejor en mi corazón hay necesidad de humillarme. Aunque yo no le hice nada, pero quizás hay esa necesidad de humillarme y el Espíritu Santo hace esa obra en mi interior. Y la hizo, porque llegó el momento en que tuve la oportunidad de reconciliarme con mi hermano, hacer las paces y que a la vez él pudiera pedir perdón a Dios por todo lo que había guardado en su corazón. Qué importante es tener este continuo clamor por la obra de Dios, mis hermanos, y no tanto, repito, por un avivamiento, por la ciudad, por el país. Deja eso a un lado y comienza a clamar por la obra de Dios, del Espíritu Santo, en primer lugar en tu vida. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser un buen esposo? ¿Quieres ser una buena esposa? ¿Quieres hacer bien las cosas como hijo en tu casa? Necesitas la obra del Espíritu Santo. Necesitas clamar a Dios. Necesitas pedir, buscar, llamar y se te va a abrir la puerta. ¿Qué sucede por este clamor continuo? Este clamor continuo por la obra de Dios también nos permite comprender y expresar la intensidad de nuestra verdadera necesidad. La intensidad de nuestra verdadera necesidad. Ve conmigo a Romanos capítulo 8, verso 26. Yo te lo voy a leer en palabra de Dios para todo. Romanos 8, 26 y 27. Y vamos a ver ahí un punto importante de la obra del Espíritu Santo. Dice ahí, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra... ¿Qué Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu Santo. Fíjate qué importante es clamar al Espíritu Santo. A Dios por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Qué importante es clamar, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo se haga en mi vida. Yo tengo debilidades, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo en mis debilidades, como dice aquí. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces, mis hermanos, es tan fuerte el pasado que hemos enfrentado que no lo entendemos o nos hemos quedado sin fuerzas muchas veces
Pero aquí es donde se nos está diciendo, no estamos abandonados, no estamos solos. Dios nos está prometiendo su ayuda al orar por su Espíritu Santo, y Él nos va a sostener en nuestra debilidad. Sigue diciendo, verso 26, pero lo voy a leer en esta versión, Palabra de Dios para Todos. Dice, por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuántas veces no sabemos qué pedirle a Dios? ¿Cuántas veces nos sucede que estamos ay, híjole, está tan complicado eso que está pasando en casa que no sabemos qué pedirle a Dios? Pero dice aquí que el Espíritu Santo sí sabe qué pedirle a Dios. ¿Quién sí sabe? Ahí lo dice. ¿Por qué entonces no pedir continuamente la obra de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, para que Él pida a Dios lo que nosotros no sabemos qué pedirle? Nosotros a veces pensamos y decimos, ay Señor, mira, si me aumentaran el 20% de mi salario, yo la libraría bien. Ya hiciste cuentas, hiciste números. Pero el Espíritu Santo que está dentro de ti dice, no. ¿Cómo que no? No, el Espíritu Santo sabe que eso no es lo que tú debes pedirle a Dios, no es lo que tú necesitas. Eso no va a resolver tu problema. Lo que necesita es que sea cambiado en su mala administración. Mande. Y ya entonces el Espíritu Santo comienza, si tú permites, a tratar con esa área en tu vida. Si quieres más sueldo en tu trabajo, pero ¿cuántas tarjetas de crédito tienes? No levante la mano. Pero estás mal. Tienes la morada, tienes la plateada, tienes la blanca, tienes la azul, tienes, bueno. Por eso la tarjeta hasta sueñas con la tarjeta en la noche, ¿no? Págame lo que me debes. Verso 27. Pero Dios nos conoce a fondo. ¿Quién nos conoce a fondo? ¿A ti y a mí? Él sí nos conoce. Él conoce tu vida. Él conoce la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, la vida de cada uno de tus hijos. Tú crees que la conoces, tú crees que conoces el interior, y no es cierto. El que conoce el fondo de todo es el Espíritu Santo. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. La fuente correcta, mis hermanos, de todos nuestros deseos para clamar a Dios está en el Espíritu Santo. Por último, en este punto, que todavía me falta otra hora más, no se crea. ¿Qué sucede en este clamor continuo? Este clamor continuo nos ayuda, quiero que escuche esto, nos ayuda a reconocer la necesidad principal. ¿La qué? La necesidad principal, que es la obra de Dios sobre nosotros. Quiero que vuelva a ir conmigo a Lucas capítulo 11, verso 11 al 13. Y vamos a ver esa necesidad principal ahí que el mismo Jesús
nos dice, esa es tu necesidad principal. Esa es la obra de Dios que tú necesitas. Lucas 11, verso 11 al 13. ¿Lo tiene? Después de decir el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le atiende, se le abre, sigue esto a continuación, dice: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Hay algún padre aquí que a su hijo cuando le pide pan o le ha pedido pan le lleva una roca de Castilla? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué un papá no le va a dar una piedra al hijo si le pide un pan? Porque sabe que el hijo no ocupa una piedra, sabe que el hijo necesita pan, ¿no? Ahora dice, o si pescado le pide el hijo, en lugar de pescado le va a dar todavía peor, una serpiente. ¿Qué pensarías de un padre que en lugar de darle pescado al hijo le trae una serpiente? No, está loco el papá, diría uno, ¿no? Y luego te dice enseguida, dice, o si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Todos estamos en el acuerdo que ningún padre sería capaz de darle al hijo tal cosa. Y si me permites, esto es una hipérbole. ¿Cómo le voy a dar un escorpión a mi hijo en lugar de un huevo? ¿Cómo le voy a dar a mi hijo una serpiente en lugar de pescado? ¿Cómo le voy a dar una piedra en lugar de pan? ¿Por qué? Porque el padre natural sabe que eso no es lo que su hijo necesita. Y por eso el Padre Celestial culmina diciéndonos: pero si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Buenas qué? Dádivas, regalos inmerecidos incluso. Eso quiere decir que como padres, mis hermanos, siempre vamos a dar a nuestro hijo lo que realmente necesita nuestro hijo. Y entonces el Padre Celestial dice: cuánto más vuestro Padre Celestial les va a dar el Espíritu Santo. ¿A quiénes se los va a dar? ¿A quiénes? Hermano Pablo Hunter decía: si no tienen es porque no piden. Y a lo mejor tú estás pensando: pues que ya lo tengo. Sí, ya lo tienes, pero lo tienes como un adorno ahí en tu sala. Es que ya lo tengo. Sí, ya lo tienes, pero no permites que el Espíritu Santo te gobierne. No permites que el Espíritu Santo te cambie. No permites que el Espíritu Santo haga la obra de tus necesidades, que Él conoce exactamente cuáles son tus verdaderas necesidades. Por eso aquí el Señor Jesús nos habla: nuestra principal necesidad es pedir por el Espíritu Santo, porque es por el Espíritu Santo que tú y yo podremos obtener lo que verdaderamente necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¿Cuántos necesitan sabiduría? Sabiduría tan necesaria, sabiduría para saber tratar un asunto familiar, sabiduría para saber tratar un asunto con un hijo, con un esposo, sabiduría, no la sabiduría normal, tradicional de nosotros, la humana, porque fallamos y volvemos a fallar y volvemos a fallar y volvemos a fallar. No, mis hermanos, si necesitamos sabiduría, es tiempo que nosotros entendamos, tenemos que clamar continuamente por la obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que va a traer sabiduría.
¿Qué va a traer? La que necesitamos. La que necesitamos, mis hermanos. Es tan importante el Espíritu Santo. Ni siquiera, mis hermanos, muchas veces entendemos, por ejemplo, ¿cuántas veces Jesús oró por Pedro? Como aquella ocasión en que Jesús le dijo: Pedro, Satanás ha pedido vuestra vida para zarandearos. Dios no nos ha dicho eso, pero seguro que también el Satanás va y pide permiso para darnos una zarandeada. Y algunos más que otros, ¿verdad? A unos nos deja más en el fuego que otros, más zarandeaditos. Y ahí estaba Pedro. Me imagino cuando Jesús le dijo, a lo mejor él, no sé, a lo mejor como esos cristianos, ¿verdad? Que ni siquiera escuchan bien lo que se les dice. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y a lo mejor él contestó, amén. Ni siquiera escuchó lo que Jesús le estaba diciendo bien. Pero sin embargo Jesús le dijo, pero yo he rogado, estoy orando por ti de una manera continua para que tu fe no decaiga, tu fe no se desanime, tu fe permanezca firme. Y para eso Jesús mismo le dijo, yo estoy orando por ti. Para que fuera fortalecido. Jesús nos enseña a orar con ese clamor continuo por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos el ejemplo en Juan capítulo 17, la oración final de Jesús antes de ser crucificado y ser ascendido al Padre. Vamos a ver, vaya conmigo, Juan 17, por favor, verso 9. Vamos a ver cómo Jesús ora por esta obra de Dios en nuestras vidas. Juan 17, 9, ¿lo tienen? Dice, yo ruego por ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando por sus discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. A veces, Señor, estamos clamando por este mundo para que tú lo cambies y para que México para Cristo, el mundo para Cristo. No, aquí está Jesús orando por sus discípulos. ¿Y qué estaba orando por sus discípulos? Dice, Señor, estoy orando por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Jesús está orando, mis hermanos, por el cuidado, por la protección para quienes han creído en Jesús. Y Jesús sabe lo que ellos van a enfrentar en su vida en este mundo. Jesús sabe lo que tú y yo vamos a enfrentar en este mundo y Él ruega por ti. Él ruega para que Dios tenga cuidado de ti. Él ruega para que Dios tenga protección de ti. Él ruega porque tú has creído en Él. Y al rogar, Él está pidiendo por la obra del Espíritu Santo. Sigue diciendo, verso 11. Yo ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Otra vez ahí está Jesús en esa oración continua. Jesús oró al Padre, mis hermanos, para que fuéramos guardados en este mundo.
Y el único que nos puede ayudar a ser guardados en este mundo es el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Para que no nos perdamos. Él nos rescató, estábamos perdidos y Él no quiere que volvamos allá. Y ese es el clamor continuo. ¿Cuántos, mis hermanos, hemos conocido que han abrazado la fe, pero se han perdido como el hijo de perdición? Ya no están en los caminos de Dios, ya no andan en los caminos de Dios. ¿Y cuántos estamos clamando por ellos? No, es que yo tengo necesidad y yo necesito esto. Sigue orando Jesús, dice en el verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús oró para que nosotros los creyentes tuviésemos su gozo cumplido, administrado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Un gozo que nos debe mantener hasta el día de hoy. Gozo. Les he dado mi gozo, dijo Jesús, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Sonríe. Gozo. Ahora uno de los pastores ahora en matrimonios decía, necesitamos el gozo del Señor. No despertar en la mañana los matrimonios y pues a veces nos levantamos con una carita. Gozo. ¿Cómo manifiestas tu gozo? A ver, dime. ¿Te da alegría despertar o no? ¿Te da alegría, por ejemplo, si tu esposa está a tu lado, te da alegría tu esposa que está ahí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Amaneciste? No. Así no, ¿verdad? Con gozo. Y Jesús nos da, Él está orando para que la obra del Espíritu Santo se haga y nos dé gozo, porque la vida del cristiano tiene que ser una vida de gozo. A lo mejor ese gozo muchas veces no va a ser un gozo como cuando danzamos, y no siempre es así, pero si es un gozo en el corazón, que eres feliz, que eres dichoso, que lo demuestras todos los días en tu vida, en todo lo que haces. Que sacas a tu perro si tú quieres en la mañana y lo sacas gozoso. No vas ahí renegando con el pobre perro, ¿no? Desquitándote con el perro, es más. No, si lo sacas, gózate con sacarlo. Alégrate. Así es como Jesús oraba para que esa obra del Espíritu Santo fuera real. Y ahora fíjate por qué. Porque dice en el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí está aquel hombre, ¿verdad? Cristiano. No, ya me voy a salir de este trabajo porque todos son una bola de paganos, son inconversos. Y está ahí él orando y pidiéndole a Dios, dame otro trabajo, Señor. Pues al trabajo que vayas vas a estar en el mundo. El Señor está rogando la obra del Espíritu Santo en tu vida, no para quitarte del mundo, sino para que te guarde en medio de este mundo del mal. Jesús oró por nosotros al Padre diciendo que nos dio su palabra, y esa es la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra en nosotros, porque el mundo nos aborrece, el mundo nos odia porque somos cristianos, y más si vas a tu trabajo y en el trabajo se juntaron los compañeros y compraron sus chelas y tú dices no. ¿O qué me vas a decir? No, en mi trabajo nadie sabe que soy cristiano. Ah, entonces eres de la secreta.
Qué importante es la obra del Espíritu Santo. Qué importante es un clamor continuo por la obra de Dios. Miren, hermanos, si realmente aprendiéramos a hacer caso a la palabra de Dios y pudiéramos clamar, ¿verdad? Tengo al Espíritu Santo, pero también Efesios 5:18 me dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Dios ya hizo su obra dándonos al Espíritu Santo. Ahora la responsabilidad de nosotros es llenarnos del Espíritu Santo todos los días. Es que el Espíritu Santo haga esa obra en mi vida. Ese es el clamor que debemos tener tú y yo. Sigo leyendo, 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí es donde a veces entra la tristeza. ¿Cuántos de nosotros, muchas veces, mis hermanos, por no tener este continuo clamor por la obra de Dios en nuestras vidas, en lugar de atraer, en lugar de ser un imán para atraer a los inconversos a Cristo, los alejamos más de Cristo? En lugar de atraer a nuestros hijos a Cristo, los alejamos de Cristo. No hay peor espíritu de culpabilidad que con tu vida alejes la vida de tu hijo del Señor. Ora, clama, es tiempo. Mis hermanos, ¿quién conoce el futuro de tus hijos? ¿Quién? Dios. ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes lo que hay en su interior? A veces vemos a los hijos y luego algún hijo te dice: no, pues si Dios está conmigo. No, pero es que ¿cómo va a estar contigo si tú no haces esto y una letanía de cosas, requisitos, ¿verdad? Para que yo pueda creer que tienen su corazón al Señor. Mis hermanos, de verdad, a veces fallamos. Pero no te preocupes, tienes al Espíritu Santo. Hoy comienza a clamar. Que sea continuo tu clamor. Déjalo en las manos de Dios. Deja que Dios haga la obra como lo puede hacer. Deja que el Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio. Es Él el que lo hace. Nosotros no podemos convencer. Nosotros no podemos cambiar a las demás personas. Nosotros no podemos ni siquiera cambiarnos a nosotros mismos. El único que lo puede hacer es precisamente la obra del Espíritu Santo. Porque para eso fue enviado, para traer poder, para darnos poder, para vencer las luchas, para vencer esas tentaciones que llegan a nuestra vida todos los días, para poder vencer las pruebas en la casa, con los hijos. A veces tu hijo llegó a la adolescencia y es tu primer hijo, sobre todo, no sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentar las cosas, pero te olvidaste del Espíritu Santo. Híjole. ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿No creen? Si tenemos un ser querido enfermo y anhelamos su sanidad, ¿quién puede sanarlo? Dios. Él puede hacerlo. Si alguien está metido en un problema
difícil económicamente, ¿quién puede sacarlo? Dios. Es ahí donde tú y yo tenemos que aprender. Como dijo la Escritura, ¿verdad? Como leímos al principio que nos decía, déjenme volver ahí, cuando dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a clamar continuamente por la obra del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a hacer ese clamor. Cierra sus ojos, por favor. A mí me gustaría hacer un llamado en esta noche antes de irnos. Si tú estás pasando un tiempo difícil familiar, un tiempo difícil de enfermedad, un tiempo difícil de economía, pero no has clamado continuamente al Espíritu por la obra del Espíritu Santo, yo te invito, ven aquí al frente, vamos a orar por ti y vamos a clamar a Dios que Él derrame su obra sobre tu corazón, sobre tu vida, y Él traiga lo que realmente necesitas. Necesitas al Espíritu Santo. Él puede sanar, Él puede restaurar, Él puede cambiar, Él puede hacer la obra. Sé que cada uno de nosotros tiene esta necesidad. Si tú eres un padre que sabe que ha estado fallando ahí en el hogar, que le ha faltado esa sabiduría, pues el Espíritu Santo te la puede dar. Ven aquí adelante y ve, vamos a clamar porque el Espíritu Santo te dé esa sabiduría y puedas tú a través de ella poder sacar el beneficio de este asunto en el que muchas veces ya no hayas la punta, ya no hayas la salida. Dices, ¿qué más puedo hacer? Levante sus manos al Señor y empiece a clamar. Dígale, Padre Celestial, tú has dicho que tú no vas a negar tu Espíritu Santo a aquellos que te lo pidan. Vamos a hacerlo. Los mismos de atrás, si usted no pasó, pero usted sabe que necesita, ahí clame a Dios, ahí levante sus manos a Dios y pídale al Señor. Es tú y Dios, tú y el Espíritu Santo. Levanta tus manos y clama. Tú dile, Señor, aquí estoy. Dame de tu Espíritu Santo. Yo lo tengo ciertamente, pero lléname de Él. Lléname de sabiduría. Lléname de tu gracia. Transfórmame, cámbiame. Hay áreas en mi vida que me han costado mucho trabajo, Señor, y sigo fallando y sigo cometiendo este error y sigo cometiendo aquella falta. Ya no lo quiero hacer, pero hoy yo quiero aprender a clamar continuamente por tu obra en mi corazón. Es tu Espíritu Santo el que hoy estoy convencido me puede cambiar, puede traer convicción de pecado a mi vida, puede traer convicción, Señor, de justicia. Es Él el que me puede sanar, es Él el que me puede levantar de esa parálisis donde yo me encuentro, de esa enfermedad que me ha estado atando muchos años. Señor, hoy tu Espíritu haga la obra en mi interior. Aquí estoy, Señor, rendido a tus pies. Aquí estoy rendido al gobierno tuyo, Espíritu Santo, que haga la obra, Padre, en cada uno de nosotros. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Manifiéstate, enséñanos que la necesidad principal, la más importante en nuestra vida, es la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, queremos ser familias que el mundo pueda ver tu gloria a través de nosotros, que el mundo pueda ver tu presencia a través de nosotros, que el mundo pueda ser convencido a través de cada uno de nosotros. Señor, aquí están mis hermanos frente a ti. Tócalos, Señor. Haz tu obra en cada uno de ellos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Levante su voz y clame a Él. Levante su voz.
Señor, digno de gloria y poder, fuerte y sabio Dios, nos humillamos a ti. Rogamos de corazón por tu presencia, mi Dios, dispuestos a abandonar nuestros pecados, Señor. Estén abiertos tus ojos, inclina hoy tu oído, escúchanos. Escúchanos, abre los cielos. Escucha, Dios, nuestro clamor. Omnipotente Señor, digno de gloria y poder, fuerte y sabio Dios, nos humillamos a ti. Rogamos de corazón por tu presencia, mi Dios, dispuestos a abandonar nuestros pecados, Señor. Estén abiertos tus ojos y míranos. Inclina hoy tu oído, escúchanos. Escúchanos, abre los cielos. Escucha, Dios, nuestro clamor. Escúchanos, abre los cielos. Escucha, Dios, nuestro clamor. Estén orando nuestra oración. Corazón humillado no despreciará. Escúchanos, abre los cielos, abre los cielos. Escucha, Dios,
Sigamos clamando por su Espíritu Santo, amén. Pero también queremos declarar esta noche que clamamos a Él y Él nos escucha, amén. Te llamé y escuchaste mi oración, me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré, tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi castillo.